días para todos nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Koinonía en nuestras dos congregaciones, la Fe en Cristo y la Gracia de Dios, y también a los hermanos y amigos que se unen con nosotros aquí en Barranquilla y en otras ciudades. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra enseñanza bíblica dominical de cada semana. Estamos muy gozosos de poder seguir conectados a través de los medios digitales. Para nosotros es realmente un gran privilegio que Dios nos permita llevar la palabra y también que ustedes nos sigan a través de las redes sociales. Esperamos que este sea un tiempo de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a continuar con el tema del arrebatamiento de la iglesia, la tercera parte. Es un tema que hemos iniciado anteriormente con dos enseñanzas previas, las cuales ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Quiero iniciar comentando un poco acerca de cuáles han sido las razones que tenemos para enseñar estos temas acerca de los finales de los tiempos. Nos encontramos en una época supremamente especial con todo esto que se está dando a nivel mundial. La aparición de este virus ha dado un vuelco a la vida normal que llevábamos. Muchas preguntas han surgido referentes al presente y al futuro. No tenemos completa claridad de lo que va a suceder humanamente hablando. Y lo que pretendemos entonces por medio de estas enseñanzas sobre el final de los tiempos es que nosotros los creyentes podamos contextualizarnos dónde nos encontramos con respecto a la revelación divina, de manera que podamos afirmarnos y fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe en la victoria del Señor Jesucristo y lo que Dios nos ha dicho que Él va a hacer con su iglesia. No hay muchas noticias alentadoras por estos días que nos levanten el ánimo. Los casos de COVID-19 crecen en Colombia y también en otros países. Y también todo esto ha afectado en diferentes ámbitos de la sociedad, en lo económico, en lo social, en lo político. Hay un caos en una pequeña proporción, pero es un caos al fin y al cabo. El pastor Miguel Núñez en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, abro comillas: oremos por la nación estadounidense en medio de la violencia, por Ecuador, Perú y Brasil por los aumentos de casos de COVID, por El Salvador y sus inundaciones, por la plaga de langostas en el África y por el resto del mundo. Misericordia, oh Dios. Cierro comillas. Creo que el pastor Miguel Núñez está viendo situaciones críticas alrededor del mundo junto con esta pandemia que estamos viviendo. Y yo personalmente pienso que las cosas que están sucediendo son una versión micro de lo que Dios puede hacer a nivel macro o en proporciones gigantescas. Son un pequeño reflejo de lo que Dios en su soberanía es capaz de hacer en una mayor magnitud de lo que estamos viendo en este momento. Dios tiene el poder para hacerlo. De acuerdo a esto, quiero plantear unas preguntas antes de iniciar nuestro tema de hoy. ¿Cómo debemos vivir nosotros los creyentes a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo? Las razones por las que estamos enseñando estos temas sobre el final de los tiempos no es simplemente satisfacer la curiosidad para saber qué es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que debe producir en nosotros los eventos del futuro, ahora en el presente? ¿Cómo podemos relacionar los acontecimientos actuales con el final de los tiempos? ¿Estamos respondiendo con angustia, con desesperanza, o por el contrario, estamos viviendo con esperanza, gozosos por lo que Dios está haciendo y por lo que va a hacer? Esperamos que esta reflexión, esta enseñanza pueda animarnos
y fortalecernos en nuestra esperanza del futuro basados en las promesas de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar delante de tu palabra. Gracias porque es un gran privilegio que tenemos de poder reflexionar, de poder meditar. Te pedimos para que obres de una manera muy especial en este día, Señor. Te damos las gracias porque tu palabra, Señor, no está confinada, tu palabra no está presa. Gracias porque tenemos total libertad de leer, tenemos total libertad de meditar en tu palabra. La tenemos completamente disponible a pesar de todas las restricciones que tengamos. Señor, obra a través de tu Espíritu Santo para poder encontrar en lo que vamos a reflexionar hoy, cómo nosotros podemos afirmarnos, Señor, en confianza en ti. Cómo podemos nosotros alinearnos con tu voluntad en esto que estamos viviendo, Señor. Gracias te damos. Gracias por la manera como tú vas a obrar en todo este tiempo, para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero pasar ahora a hacer un breve repaso general sobre la reflexión anterior dada por Juan, con el fin de contextualizarnos en lo que vamos en cuanto al tema del arrebatamiento de la iglesia. Juan mencionó en una de las enseñanzas anteriores la diferencia entre el punto de vista pretribulacional y el punto de vista posttribulacional acerca del arrebatamiento de la iglesia. El siguiente diagrama nos muestra de manera general el orden de los acontecimientos del fin. Vamos a ver cómo es que se organizan los eventos en los enfoques pretribulacionista y posttribulacionista. La era de la iglesia inicia desde la muerte y resurrección de Jesucristo y es allí en este periodo donde nos encontramos actualmente. De acuerdo al punto de vista pretribulacional, el arrebatamiento es el próximo evento que sigue y se producirá antes de los 7 años de la tribulación, lo cual quiere decir que la iglesia no pasará por la tribulación, sino que será llevada por el Señor antes de que se produzca el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. La segunda venida del Señor Jesucristo, es decir, el regreso del Señor con sus santos, ocurrirá después de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y según la perspectiva posttribulacional, el arrebatamiento de la iglesia se producirá después de los 7 años de la tribulación. Según este enfoque, la iglesia sí pasará por el tiempo de la tribulación con el fin de ser purificada o de aplicar disciplina a los creyentes en este periodo. Según este enfoque posttribulacional, el arrebatamiento y la segunda venida serán dos eventos casi simultáneos. Concluimos con base en la enseñanza anterior que el punto de vista pretribulacional tiene mucho más respaldo bíblico por cuanto hay evidencias que así lo comprueban. En primer lugar, una prueba es que el arrebatamiento de la iglesia es un evento inminente. Lo que quiere decir esto es que puede suceder en cualquier momento. Es el próximo evento en el calendario profético de Dios. No hay otras cosas que van a suceder antes de este evento. Bíblicamente no encontramos que la iglesia haya recibido señales de cuándo sucedería el arrebatamiento de la iglesia. Solo se le informó que debían vivir a la luz de la llegada inminente del Señor para llevarlos a su presencia. Y eso es precisamente lo que encontramos en diferentes partes de la Escritura. Voy a mencionar algunos pasajes, pero no tienen que buscarlos en este momento. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Está hablando de una espera. Primera Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Habla de guardar el mandamiento hasta un evento particular, y ese evento es la aparición del Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como podemos darnos cuenta, esa era la enseñanza para los creyentes de la iglesia primitiva. No había ninguna enseñanza de otro evento antes del arrebatamiento de la iglesia. En esta reflexión vamos a tener en cuenta entonces que el arrebatamiento de la iglesia es un evento que se sucede antes de la tribulación. Y también vamos a exponer otros detalles adicionales mencionados en el pasaje principal, a fin de encontrar los principios que nos ayuden a afirmarnos en nuestra esperanza en Dios. Vamos a leer entonces ese pasaje principal de nuestra reflexión del día de hoy, que se encuentra en el libro, en la carta primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Repito, primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice así, comienza el versículo 13 diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Antes de iniciar con la exposición del pasaje, vamos a dar una descripción de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un evento sobrenatural, incomparable y sin precedentes en la revelación divina, relacionados con la iglesia del Señor. Será un evento majestuoso y excepcional que mostrará el poder extraordinario de nuestro Dios viniendo del cielo por su iglesia, algo ni siquiera imaginable por las películas de Hollywood. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto es la doctrina que enseña que el Señor vendrá del cielo a encontrarse con su iglesia en el aire. Y eso incluye a todos los creyentes, tanto los que están vivos como los que estén muertos en ese momento. Ahora bien, tenemos que distinguir en este momento la doctrina del arrebatamiento de la iglesia de la doctrina de la segunda venida como dos eventos que van a suceder en momentos totalmente diferentes. Algunos han entendido estos dos eventos como uno solo. Es el caso del enfoque post-tribulacionista. Pero según vimos en la segunda parte de este tema, según la Escritura, hay aspectos que caracterizan estos dos eventos y que los diferencian. El rapto de la iglesia, el rapto o arrebatamiento de la iglesia, hablan de una expectativa y de una esperanza, y ese es el momento cuando el Señor viene
del cielo viene a buscar a su iglesia, y esto se llevará a cabo antes de la tribulación. La segunda venida es el tiempo en que el Señor viene ya con su iglesia, y no trata tanto con los santos, sino es un tratamiento con los pecadores, hasta establecer el reino milenial. La segunda venida se llevará a cabo después de la tribulación. Bueno, por esa razón, al ser dos eventos diferentes, vamos a tomar tiempo para enseñar acerca de la segunda venida. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema solamente del arrebatamiento de la iglesia, y en una próxima oportunidad, Dios mediante, estaremos hablando de la segunda venida o del regreso de Cristo con su iglesia. Vamos a mirar inicialmente algo del enfoque general del libro de Primera de Tesalonicenses, que es donde tomamos nuestro pasaje principal, para poder entender el trasfondo y también cómo se relaciona el libro con el pasaje que nos ocupa el día de hoy. El propósito general del libro es el de animar y exhortar a los creyentes a afirmarse en su fe y crecer en un proceso de santificación, teniendo como expectativa la venida del Señor. Es muy claro en esta carta que había en estos creyentes varias deficiencias espirituales. Y una de esas deficiencias era el poco conocimiento acerca de lo que sucedería con los creyentes que estaban muertos al momento de la venida del Señor a buscar a su iglesia. Por eso, el tema principal o mensaje básico del pasaje era animarles a tener esperanza por los hermanos que habían muerto. Pablo les explica en el pasaje las razones por las cuales ellos no debían preocuparse. Pero al mismo tiempo, junto con ese tema, hay otros temas también, y Pablo aprovecha para agregar más detalles acerca de lo que sucederá ese día con los que estén vivos en ese momento, y también cuáles serán las circunstancias que rodearán tan espectacular y sobrenatural evento. De acuerdo con esto, es claro que esta sección de la carta es para dar a los creyentes tranquilidad y consuelo por lo que va a suceder en el futuro, y también para darles ánimo en sus tribulaciones y persecuciones terrenales que estaban padeciendo. Eso podemos verlo claramente a lo largo del libro, cuando menciona eventos del futuro por 6 veces. Eso es muy significativo. Vamos ahora sí a retomar el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y vamos a iniciar con el versículo 13. Y recuerdo lo que decía el versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay un principio muy importante que nosotros podemos observar aquí, y vale la pena analizar en el contexto de los eventos futuros. Es clara la intención y el deseo de Dios que los creyentes no desconozcan ninguna verdad de la Escritura. ¿Qué relevancia tiene esto para el tema? A simple vista, para nosotros, al leer, eso podría darnos a entender que los creyentes estaban siendo descuidados en el conocimiento de estas verdades espirituales. Sin embargo, su desconocimiento sobre ciertos temas, sobre todo en los temas que tenían que ver con los finales de los tiempos, no se debía tanto a una negligencia de ellos de estudiar o de conocer, sino que radicaba más bien en que era una iglesia nueva, una iglesia joven, sin mucha instrucción en ciertas temáticas. Consideremos también que esta carta fue una de las primeras cartas del Nuevo Testamento escritas,
entonces no se tenía la revelación completa como nosotros la tenemos hoy en día. Siendo así, entonces ellos, estos creyentes que estaban preocupados por lo que iba a suceder con los que estaban muertos, tendrían motivos legítimos para experimentar tristeza y preocupación. Pero no es exactamente el caso de nosotros actualmente. Nosotros los creyentes de hoy no tenemos ninguna excusa para desconocer las realidades espirituales. Tenemos a nuestra disposición toda la Escritura revelada de manera completa. No nos hace falta absolutamente nada de lo que Dios quiere que nosotros como creyentes conozcamos. La pregunta que surge en el caso de esta iglesia era entonces, ¿qué era lo que ignoraban los creyentes de esta iglesia que les producía tristeza? Y yo también me hice esa misma pregunta, ¿qué era lo que les preocupaba a los creyentes de esta iglesia? Para poder entender un poco más, debemos tener claridad sobre lo que significan las palabras los que duermen aquí en este pasaje, particularmente en el versículo 13 que acabamos de leer. ¿Qué significa los que duermen en este pasaje? Esa palabra, esa frase, los que duermen, es una metáfora que se usa varias veces, no solamente en el pasaje, sino también en otros libros de la Escritura, para referirse a los creyentes en Cristo que están muertos. Vamos a ver un ejemplo de la Escritura también. Está en 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 al 30. Podemos buscar ese pasaje. 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 al 30. Dice así: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cómo vemos la metáfora aquí? Lo que sucedía en esta iglesia de los Corintios era que los creyentes estaban tomando la cena del Señor a la ligera, sin reflexionar mucho cómo estaba su vida, y eso produjo el juicio sobre ellos. ¿Cuál fue el castigo? Pues el castigo era enfermedades en algunos, y en otros la muerte a causa de estas enfermedades. La palabra en este caso no quiere decir que se habían quedado durmiendo en la casa y por eso no habían podido ir a la cena del Señor. Estaba queriendo decir que estos creyentes estaban muertos, literalmente. Ahora bien, ¿por qué la Escritura usa la metáfora dormir para los muertos en Cristo? Cuando la Biblia habla de dormir, refiriéndose a la muerte, se está refiriendo al cuerpo, mas no al alma. Hay un pensamiento bastante común, pero errado, referente a lo que sucede cuando un creyente muere. Ese pensamiento es que el alma duerme mientras espera los eventos del fin, o el juicio final, o la resurrección, dependiendo del caso. Algunos piensan que la resurrección es el despertar del sueño del alma. Esto no es un concepto bíblico, y podemos verlo, comprobarlo en la palabra, al ver cómo Pablo, por ejemplo, tenía muy claro dónde iba cuando muriera. Y podemos verlo en dos ejemplos que tengo acá. Inicialmente en Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice así, no tienen que buscarlo, voy a leerlo. Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es claro entonces en la palabra que cuando un creyente en Jesucristo muere, su alma va directamente a la presencia de Dios. Y es muy posible que los tesalonicenses tuvieran claridad del tema conforme a lo que ya conocían según las enseñanzas de Jesucristo, cuando dijo Jesucristo, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 47, dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en Lucas 23, 42, dice así: y dijo a Jesús, hablando del ladrón, uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no es difícil concluir que la preocupación de estos creyentes no era tanto lo que sucedía a un creyente cuando moría. Ellos sabían que las almas de los creyentes en Cristo que habían muerto estaban en la presencia de Dios. Pero ¿cuál era realmente el motivo de la preocupación por los creyentes que habían muerto? Puede ser que ellos tuvieran algo de claridad en cuanto a lo que pasaría con los que estuvieran vivos al momento de la venida del Señor por su iglesia, porque era un tema que se había tratado, inclusive en la misma epístola. Hay 3 ejemplos que tengo en la misma epístola allí. Quiero que lo busquemos, si ustedes lo pueden buscar conmigo, en 1 de Tesalonicenses, en el mismo libro donde estamos. Las 3 citas que voy a dar a continuación están en este mismo libro. 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y luego en el capítulo 2 del mismo libro de 1 de Tesalonicenses, versículo 19, dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y luego en 1 de Tesalonicenses, un capítulo adelante, capítulo 3, 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hemos visto entonces que los tesalonicenses esperaban siempre al Señor. Esta venida era permanente y próxima en su vida diaria, en su vida cotidiana. Ellos constantemente esperaban que Él viniera, el Señor viniera a llevarles consigo. Habían sido convertidos para esperar al Hijo de Dios desde el cielo. Desde el primer momento de su conversión, ese grande y esencial principio fue sembrado en sus corazones. La persona de Cristo era el objeto de la expectación en su espíritu. Y de esa manera, entonces, así estaban apartados para el mundo. Pero por falta de instrucción, les parecía que los santos que habían fallecido no estarían con ellos para vivir en ese momento. Entonces no había mucha claridad con lo que iba a suceder con los que habían muerto al momento de la venida del Señor por su iglesia. La pregunta de ellos era: ¿participarían ellos en este evento o sería un evento, un suceso posterior? De esta manera es posible que ellos también hicieran algunas conjeturas de los motivos por los cuales los muertos no participarían en este sobrenatural evento. Y la primera razón probable de su preocupación era que pensaban que los que murieron estaban bajo el castigo del Señor por haber tomado la cena del Señor indignamente. Y me remito nuevamente al pasaje o al versículo que mencionamos hace un momento, 1 de Corintios capítulo 11,
versículo 30, donde dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ellos pudieron pensar que Dios no estaba contento con los que murieron, pero no era tanto en el sentido de un juicio eterno, sino más bien era una manera de un castigo temporal. ¿Sería quizás ese castigo perder su participación en este maravilloso evento al morir? Nosotros en este momento, nosotros ahora sabemos que no es así, porque nosotros tenemos toda la revelación de la palabra completa. Pero Dios no deseaba que estos creyentes continuaran en su aflicción como el resto de los hombres que son llamados los otros que no tienen esperanza. Los cristianos, los creyentes de hoy, nos lamentamos por la pérdida de nuestros seres queridos también, en alguna manera, en algún sentido. Esa es una experiencia humana normal que incluso el Señor Jesucristo compartió ante la tumba de su amigo Lázaro. Pero el dolor de los cristianos difiere del dolor de los no creyentes, ya que nosotros tenemos una esperanza de lo que sucede después de la muerte. ¿Cuáles serían las aplicaciones que encontramos en este primer versículo? Yo encuentro que en este primer versículo hay una exhortación, y de la siguiente manera: para el creyente, el conocimiento de las verdades de la Escritura no es algo opcional. Nuestro desarrollo y crecimiento espiritual dependen de la verdad revelada en la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Pues tiene mucho que ver, porque la falta de conocimiento y atención de lo que Dios nos ha dicho puede producir efectos negativos como inseguridades, desesperanza, incertidumbre del futuro inmediato, pero también del futuro eterno. Es fácil que podamos contagiarnos de los pensamientos de pesimismo como los otros que no tienen esperanza. En estos tiempos, ¿cuántas personas han podido caer en depresión, en angustia, en estrés, en incertidumbre por la muerte, por lo que estamos experimentando y también por lo que pueda suceder? Pero lo que a nosotros nos diferencia de los no creyentes es que nosotros tenemos una fuente de sabiduría y de conocimiento segura y firme acerca de quién es Dios y también acerca de los planes de Dios para el futuro. Pero cuando no estamos atentos a lo que dice la Escritura, nosotros podemos caer también en los mismos errores o en los mismos dilemas o confusiones espirituales que los demás que no conocen la Escritura. En cuanto a la muerte, por ejemplo, podemos vivir en el temor de la muerte o de lo que va a suceder después de ella. Algunos podrían adoptar otras teorías, otros pensamientos no bíblicos sobre la vida después de la muerte, como la reencarnación, por ejemplo, o como el mismo sueño del alma. No podemos dejarnos llevar tampoco de las especulaciones como los otros que no conocen la Escritura. No podemos dejarnos estresar por la aparición de un nuevo orden mundial, aunque hipotéticamente pueda estarse gestando ese nuevo orden mundial. Nosotros podemos permanecer seguros y firmes por lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hay otra pandemia peor que el coronavirus que nos afecta actualmente, y es el desconocimiento de la palabra de Dios. Esa pandemia puede llevar más personas a la muerte espiritual y a la muerte eterna que cualquier otra enfermedad. ¿Cómo podemos responder entonces nosotros los creyentes ante esto? Debemos ser diligentes y constantes en cuanto al estudio y la meditación de la palabra. Como iglesia, nosotros tenemos un plan de discipulado para ir creciendo en el conocimiento de Dios y de la manera como actúa y cómo se relaciona con nosotros.
y también las provisiones que tenemos para afirmarnos en obediencia y en confianza a Él. Necesitamos comenzar desde lo más básico e ir avanzando para poder entender lo más complejo como este tema de los tiempos finales, que no es algo tan sencillo, pero sí es posible tener información necesaria para tener seguridad y tranquilidad. Hay temas de los tiempos finales que pueden ser como una caja negra, desconocido para nosotros, pero la Escritura habla de ellos, como el estado intermedio, el anticristo, las bodas del Cordero, el juicio del gran trono blanco, el milenio, la gran tribulación. Y eso es precisamente lo que el versículo 14 a continuación trata de reafirmarnos. Y quiero recordar lo que dice el versículo 14 en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es como si se hubiese hecho una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no hemos de preocuparnos? ¿Tenemos razones para no estar tristes o preocupados por el futuro de los familiares o hermanos creyentes en Cristo que murieron? Esa respuesta la da este versículo. Hay una razón muy poderosa para no afligirse por el destino de los creyentes en Cristo que ya murieron. Y esa razón está basada en la doctrina más fundamental de nuestra fe cristiana. Es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay un fuerte vínculo entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los que han muerto creyendo en Jesucristo como su Salvador. Para los creyentes de esta carta, esa doctrina de la muerte y la resurrección de Jesucristo, eso no era nada nuevo para ellos. La conocían muy bien. Era lo que habían creído. Era donde ellos habían puesto su confianza y su fe. Y es precisamente la base de la enseñanza. Cuando hay arrepentimiento de los pecados y confianza exclusivamente en Jesucristo para la salvación, la muerte y la resurrección del Señor son la garantía de que también los que mueren como creyentes en Cristo participarán en cierto sentido del mismo privilegio que el Señor Jesucristo participó. Y ahora aquí el apóstol Pablo declara que los santos muertos estaban en la misma posición de Jesucristo, quien había muerto como ellos. ¿En qué sentido? Pues que Dios no dejó al Señor Jesucristo en la tumba. Y a los que están en la misma situación, los volverá a traer también con Él cuando vuelva en gloria a la tierra. Quiere decir entonces que así como Jesucristo tomó un cuerpo nuevo, glorificado en la resurrección, de la misma forma y por una obra sobrenatural, Dios unirá a los muertos resucitados con su Salvador en su venida. La enseñanza en este versículo es que nosotros podemos tener plena seguridad de que las almas de los creyentes que han muerto regresarán con Cristo cuando Él venga por sus santos vivos. Lo que quiere decir esto es que la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos son dos eventos que están fuertemente relacionados. Si yo creo uno, necesariamente implica que debo creer el otro. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nosotros? Yo observo aquí que hay una declaración de verdad muy importante. Cuando dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron con Él. Hay una declaración de verdad muy importante. Podemos tener seguridad de que nuestro futuro inmediato y eterno depende exclusivamente de la obra del Señor Jesucristo y de la respuesta que hemos dado en arrepentimiento y fe en esa obra. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Pues que todo nuestro proceso de salvación, redención, glorificación, están basados en lo que hizo Jesucristo en la cruz y no depende de nosotros. No depende de nuestras obras ni depende de nuestras fuerzas. A veces podemos creer las verdades de la Escritura, pero no apropiarlas y afirmarlas verdaderamente en nuestro corazón.
Algunos pueden experimentar temor de la muerte y del futuro eterno porque basan su salvación en sus buenas obras. No existe una estabilidad espiritual cuando estamos dependiendo de lo que nosotros hacemos. Podemos fallar en un momento determinado, claro, pero para eso están también las provisiones de Dios. Pero nuestra salvación no depende de eso. ¿A qué nos invita entonces esta declaración de verdad? Si tenemos alguna inseguridad de nuestra salvación o nuestro futuro eterno, debemos repasar algunos principios de la palabra que hemos estudiado en el tema de la seguridad de la salvación. Y doy algunos ejemplos. En primer lugar, que la vida eterna que hemos recibido por medio de Cristo, nada ni nadie nos la puede quitar. En segundo lugar, la intercesión que Jesucristo lleva a cabo a favor de los creyentes se realiza y se realizará perpetuamente, cubriendo toda nuestra vida. Tercero, somos parte de un plan eterno de Dios para la salvación. Y este evento del arrebatamiento de la iglesia forma parte también de ese plan eterno de Dios para con nosotros. Hay un pasaje, un versículo en Romanos 14:9, yo lo voy a leer, dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es una declaración de verdad importante que nos afirma más acerca de la conexión que hay con la obra de Jesucristo. Lo importante para señalar en este versículo es que aún con los muertos sigue habiendo una relación con el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro representante en la resurrección. Es la cabeza triunfante sobre la muerte. Entonces, al habernos unido con Jesucristo, la verdad de su resurrección es también aplicada a nosotros. Y lo corrobora la palabra cuando dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El Señor Jesucristo es nuestro representante, es el pionero en la resurrección de los muertos. Pasamos al versículo 15 y 16. Y recuerdo lo que decía. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Comenzamos con estos dos versículos el nudo de la narración de este maravilloso acontecimiento revelado en la Escritura. Primeramente, observemos quiénes son los protagonistas de esta primera escena: el Señor y los muertos en Cristo. Y es entendible debido a que el tema principal de instrucción es el destino que correrían los muertos, por cuanto era la preocupación de los creyentes. Según lo que observamos en el texto, hay una lista de orden en la que se llevará a cabo este maravilloso evento. Los que duermen se encuentran en el primer lugar en la lista de Dios al momento de su venida. Dios no se ha olvidado de ellos y por eso se previene a los que están vivos que aunque van a participar, no van a tener un mejor lugar que los que están muertos. Esto por un lado lo que expresa es que los que han muerto en Cristo ocupan un lugar importante en el corazón de Dios. Y por otro lado, eso trae también un alivio enorme a los que se encuentran afligidos por ellos, quienes pensaban que los vivos eran los únicos que asistirían a esta convocatoria y que los muertos se iban a quedar atrás o que sencillamente no iban a participar. Por eso, en el versículo 16 da la razón del por qué los creyentes no precederán a los que durmieron.
dicen que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y vamos a ver otros detalles importantes involucrados en esa escena, y en un momento regresamos a ver el significado de la resurrección en ese versículo. En primer lugar, menciona que el Señor mismo descenderá del cielo. Y eso revierte un significado muy importante porque le da el toque de lo sobrenatural y lo majestuoso del evento. En segundo lugar, observamos que el Señor no envía a nadie para buscar a su iglesia. Es muy significativo que diga que Él mismo, el Señor mismo, vendrá del cielo a encontrarse con los redimidos en el orden que se establece. Miremos el orden de Dios. Primeramente serán los que murieron en Cristo. Y vemos por otro lado también detalles que el pasaje describe en cuanto a las características majestuosas de ese momento y que nosotros no podemos pasar por alto, que son dignas de un suceso planeado por Dios. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Estas tres expresiones conjugan el estruendoso megáfono de Dios convocando a su iglesia para encontrarse con Él. Todo ese escenario descrito es una extraordinaria revelación muy similar a la que vemos en el libro del Apocalipsis. No es poca cosa la voz del Señor como el jefe de su ejército celestial, con autoridad, con grito de mando, con sonido de trompetas, anunciando el llamado para que toda su iglesia acuda a la reunión con Dios. Son tres sonidos inaugurales que describen lo maravilloso de ese día. El toque de Dios será notorio en ese evento que a nuestra mente es difícil imaginar. Pero regresemos, ¿cuál es el significado aquí? Que los muertos en Cristo resucitarán y resucitarán primero. Ese es un punto muy importante porque es la clave de la enseñanza de la diferencia entre el estado intermedio y de la resurrección de los muertos en Cristo. El estado intermedio es la doctrina que explica que las almas de los creyentes en Cristo al morir van directamente a la presencia de Dios. Y el cuerpo, como obviamente lo sabemos, queda aquí en la tierra. La resurrección en este pasaje tiene un significado que va más allá. Implica que Jesús vendrá con las almas de los que murieron creyentes en Cristo, y esas almas en el arrebatamiento tomarán sus cuerpos y vendrán resucitados con un cuerpo incorruptible. Lo espiritual se unirá con lo físico para ahora recibir un cuerpo glorificado. Por lo tanto, lo que quiere decir la resurrección aquí es la resurrección del cuerpo, mas no la resurrección del alma. Pasamos al versículo 17. Regresando nuevamente al orden de la lista en la que se darán los acontecimientos. Ahora el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estoy en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 17 al 18. Dice: luego nosotros, los que vivimos. Ahora le corresponde el turno a los creyentes que estén vivos en ese momento. Yo pienso que a todos nos gustaría pasar por ese evento, ¿verdad?, mientras estamos vivos. Pero realmente no sabemos en cuál de los dos grupos vamos a estar. Realmente el propósito del pasaje era alentar a los creyentes para que no estuviesen tristes por los que habían muerto. Pero observamos más detalles de cómo será la participación de los que están vivos también en ese suceso.
El versículo dice que tanto los unos como los otros, los que estén muertos y los vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los dos grupos van a experimentar esa misma experiencia sobrenatural. Lo que quiere decir es que el arrebatamiento no será solamente para los que están vivos, sino también para los que están muertos. Hay tres aspectos significativos en este punto. En primer lugar, se menciona la palabra arrebatados. Y vamos a analizar ahora lo que significa la palabra. Segundo, el hecho de recibir al Señor en el aire es significativo porque vemos que no hay un encuentro de la iglesia con el Señor en la tierra. No se trata de la venida de Cristo a la tierra, lo que sí es el caso de la segunda venida con su iglesia. Este es otro detalle que diferencia el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida. En tercer lugar, dice el versículo 17, así estaremos siempre con el Señor. Eso tiene un significado importante porque es el punto de inicio de nuestra vida en la presencia directa con el Señor por toda la eternidad. Como les dije, vale la pena detenernos un momento para explicar el significado de la palabra arrebatados. El término arrebatamiento es conocido también con la palabra rapto, y esa palabra viene de la traducción del latín que usa la palabra rapturo, cuya palabra en el griego es arpazo y que significa arrebatar o llevarse. Quiero mostrar 3 versículos para explicar el significado de la palabra en la Escritura y de esa manera podamos entender el sentido de la palabra en este versículo 17. Tengo 3 ejemplos que usan esa misma palabra y vamos a ver qué conclusión sacamos de allí. El primer ejemplo está en Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice así, yo lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está hablando de la parábola del sembrador. Dice que el malo arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Tiene el sentido de retirar algo que ya estaba allí puesto en un lugar. Otro ejemplo se usa para describir cómo el Espíritu se llevó a Felipe y lo trajo a Cesarea en Hechos capítulo 8, versículo 39, donde dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Vemos aquí el uso de la palabra en el sentido de que fue algo hecho por el Espíritu Santo y también dice que no le vio más, lo cual quiere decir que desapareció de su vista. También se usa la palabra para describir la experiencia de Pablo de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, y ese sí quiero que lo busquen conmigo. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice así, 2 de Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Resulta muy significativo que el mismo Pablo, autor de los 2 libros, haya usado la misma palabra en Corintios para referirse a la experiencia que él tuvo al ser llevado al tercer cielo o al paraíso. Utilizó la misma palabra allí en 2 de Corintios y también en 1 de Tesalonicenses. Así que no puede haber ninguna duda de que la palabra arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses 4:17 se usa para indicar
la remoción real de personas de la tierra al cielo de manera repentina y abrupta, sin necesidad de utilizar un medio de transporte. Es significativo también que el tiempo del verbo está en forma pasiva. Quiere decir que el sujeto es el que recibe la acción. Dice, seremos arrebatados. Eso significa que Dios será quien lleve a cabo ese arrebatamiento, porque por nosotros mismos no lo vamos a poder llevar a cabo. Pero hay más detalles respecto de ese evento, porque tenemos un pasaje paralelo que aporta algo más acerca de lo que sucederá. Y está en 2 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Vamos a regresar nuevamente, les pido que lo busquen para leerlo. Está en 2 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Observemos que en este pasaje hay varias cosas en común con el pasaje de la carta a los tesalonicenses: los muertos, los que duermen, la resurrección. Pero también agrega un concepto nuevo que no está en Tesalonicenses. Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice todos, tanto los que están muertos como los que estén vivos en ese momento. Por tanto, tanto los unos como los otros vamos a ser participantes de un aspecto de la salvación que se llevará a cabo en este evento que se denomina la glorificación del cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, dice 2 de Corintios en el capítulo 15, versículo 52, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué significa esto? Significa, a los que están muertos, el alma será revestida de ese cuerpo nuevo. Y a los que estén vivos, su cuerpo será transformado. Igualmente, ambos terminarán con un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Muy bien, entonces hasta aquí la descripción del evento y lo que va a suceder con esos dos grupos que unidos son la iglesia del Señor. Pero hay una pregunta que podría surgir en este momento, y es: ¿qué pasará con los que queden en la tierra en ese momento? El pasaje no lo dice, pero no es difícil imaginar que el caos que se produzca por la desaparición de millones de personas va a ser de dimensiones inimaginables. Será un acontecimiento mundial sin precedentes y de mayores proporciones que cualquier otro acontecimiento del mundo en nuestra era. Esa es una de las razones también por las cuales la palabra de Dios da ánimo en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es que toda instrucción y enseñanza de Dios tiene aplicaciones para que nosotros las pongamos en práctica. Una de esas aplicaciones se encuentra aquí mismo en el texto y dice: por tanto, alentaos los unos a los otros. La implicación de esto es que, como resultado de la enseñanza acerca de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento, los creyentes ya no tenían que estar más tristes, sino que debían animarse entre ellos con las palabras que le habían sido reveladas. El resultado práctico para ellos es cambiar su tristeza por ánimo, confiados en las promesas de Dios. No dejar llevarse por los otros que no tienen esperanza, sino más bien consolar a otros que están preocupados y tristes con lo que han aprendido. En cuanto a nosotros, debemos consolarnos cuando los creyentes mueren. Es un momento triste, es real. La tristeza al ver la partida de un ser querido.
Pero podemos consolarnos al saber si ese ser querido ha sido creyente y puso su confianza en Jesucristo, al saber que Dios no le ha abandonado ni le ha dejado solo, sino que lo tiene presente en su plan eterno. Vamos a mirar qué otras aplicaciones encontramos entonces ya para finalizar en estos versículos. Yo veo una promesa aquí de manera primaria en este pasaje. El Señor cumplirá su promesa de regresar a buscar a su iglesia de manera sobrenatural, la cual está conformada por los creyentes en Cristo, vivos y muertos, para así estar con ella para siempre, por toda la eternidad. ¿Qué implicaciones tiene el arrebatamiento de la iglesia para nosotros? Dios está sacando a su iglesia en ese momento para que no sea afectada y no sufra la tribulación que vendrá. Qué gran muestra de amor y de gracia de Dios al no permitir que sus hijos pasen por semejante caos y catástrofe que espera a la humanidad no arrepentida. Por otro lado, también hay confusión en unos y preocupación en otros por cuándo será que se lleva a cabo ese acontecimiento. Algunos creyentes piensan que deben pasar por el juicio final antes de entrar al cielo. Esa manera de pensar se debe a la no profundización de la palabra. Hay muchas hipótesis y conjeturas, sobre todo en esta época de coronavirus, acerca de conspiraciones para la creación de un nuevo orden mundial. Y es posible que esto pueda ser así, pero los creyentes no podemos dejarnos llevar ni tensionar por conjeturas acerca de los tiempos del fin. Es necesario afirmarnos en la palabra de Dios en cuanto a lo que es el plan de Dios. Ya Él tiene un plan establecido y ese plan se cumplirá conforme a su promesa. A veces vivimos también como si no estuviésemos esperando al Salvador, preocupados más por las cosas de la tierra que por las cosas celestiales. Entonces, ¿cómo debemos nosotros como creyentes responder ante este evento, ante esta verdad revelada acerca del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué produce en nosotros saber que el Señor vendrá a buscar a su iglesia y que este es un evento inminente? Voy a dar algunas ideas para tomar en cuenta. En primer lugar, los creyentes debemos vivir con expectativa ante la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y esa expectativa se debe traducir en varios aspectos. En primer lugar, en una vida de adoración y agradecimiento a Dios por esa promesa de venir a buscarnos. En segundo lugar, también tiene que ver con la adoración. Es una vida de santidad y de fortalecimiento de una relación íntima y personal con Él. Esa verdad de la venida del Señor a buscar a su iglesia debe movernos también a compartir el Evangelio para que otros puedan ser participantes de ese privilegio que nosotros vamos a tener. Con relación al evangelismo, deberíamos preguntarnos qué va a pasar con nuestros amigos, con nuestros familiares que en estos momentos no son creyentes. ¿Qué va a pasar con ellos si el arrebatamiento de la iglesia se lleva a cabo mañana, por ejemplo? Esta promesa de la palabra nosotros debe movernos a compartir el Evangelio para que otros tengan ese privilegio de estar siempre con el Señor. Esa verdad también debe animarnos a vivir con esperanza, basados en las promesas de Dios, en la victoria de Jesucristo. No debemos dejarnos confundir ni perturbar por toda la información que recibimos acerca de profecías que no se alinean con el calendario profético de Dios. Las verdades divinas deben prevalecer por encima de las circunstancias y de lo que estamos experimentando. Necesitamos basarnos en las promesas de Dios y no en las suposiciones ni en las perspectivas humanas. Como conclusión, según lo que vemos en la Escritura, el arrebatamiento es el próximo evento dentro del calendario profético. No hay nada que suceda antes. En este importante pasaje encontramos al cristiano viviendo una expectación del Señor que se relaciona con su vida diaria.
La muerte, pues, es para el cristiano solamente algo accesorio que puede acontecer y que no le priva de su beneficio cuando su Señor vuelva. Por último, otro aspecto importante que debemos llevarnos de esta revelación de Dios es que Él está pensando no solamente en nuestra alma, sino está pensando en la redención, en la transformación de nuestro cuerpo. Que esta revelación de Dios, hermanos, nos anime y nos confronte. Alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Nuestra próxima enseñanza tiene que ver con el siguiente evento, que es el regreso de Cristo con sus santos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la manera como tu palabra, Señor, nos consuela, nos alienta en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación. Señor, ayúdanos, enséñanos a saber de qué manera tomar pasos para esperarte de la manera, Señor, que tú te mereces, en santidad, compartiendo el Evangelio, viendo de qué manera, Señor, podemos tomar pasos para alinearnos con tu palabra. Que esto sea algo importante, que vivamos con expectativa, Señor, en vez de dejarnos confundir y perturbar por lo que está sucediendo y por lo que está pasando, que podamos poner nuestra mirada, Señor, en la expectativa de tu venida, que vienes a buscar a tu iglesia. Gracias, gracias por esto. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Muchas gracias por la manera, Señor, como tú vas a orar por todo lo que has hecho en nuestra vida y por lo que seguirás haciendo en el futuro. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Nos veremos en una próxima oportunidad, Dios mediante. Dios les guarde y les proteja. Bendiciones para todos.